Hermano, buenos días, que Dios le bendiga. ¿Me escuchan hasta atrás, Cindy? ¿Estamos bien? ¿Se escucha fuerte, hermano? Hoy le tengo buenas noticias. Es un día más que nos acercamos a la próxima venida de Jesucristo. Y los hijos de Dios, hermanos, cada primer día de la semana tenemos que saber que este es el día en el que nosotros venimos a entregar lo mejor. Puedo confiar en el Señor, entonaba nuestro hermano Manuel Castro. Uno no se pone de acuerdo, pero es cierto, hermano. ¿En quién nosotros podemos confiar? Humanamente hablando, no existe. Realmente en el único que podemos depositar nuestra confianza es en Jesús el Salvador. Y ayer, hermano, mientras terminaba de estructurar esta predicación, hermanos, en el capítulo 18 del libro de Mateo, solamente para mencionarlo, hay un momento bien interesante y hay una discusión donde los discípulos de Jesús ya más o menos tenían una idea y una formación en base al propósito que Jesús quería que ellos entendieran. Y a pesar de esas enseñanzas, hermanos, solamente para mencionarlos, en el capítulo 18 del libro de Mateo, en el versículo 3, Jesús hace una afirmación que yo estoy seguro que usted la ha escuchado. Le dijo a los discípulos que estaban discutiendo, era un momento crítico donde cada quien trataba de encontrar un protagonismo, y le dice, bueno, ¿quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el que va a mandar aquí? ¿Quién es el que una vez que tú te vayas va a quedar al cargo de esta delegación de los 12 discípulos? Tratando ellos, discutiendo, hermanos, tratando de encontrar quién era el más espiritual, quién era el más fácil para hablar. Es una discusión bien difícil. Y Jesús, hermanos, en el versículo 3 le dice, de cierto les digo, que ustedes necesitan volver a ser niños para poder entrar en el reino de los cielos. Esa es una afirmación, hermanos, bien complicada, porque uno dice, bueno, regresar a ser niño. ¿Cuáles son las características de un niño? Un niño, hermano, casi siempre cuando nosotros platicamos con hermanos acá, cuando mencionamos ese versículo, dice, que el niño perdona. Es cierto. La verdad que el niño tiene esa característica muy especial, y es que a pesar de que ellos pueden tener una discusión con otro niño de golpes, al ratito ya está de la mano. Los adultos somos diferentes. Han notado, somos muy distintos al comportamiento de los niños. El niño siempre tiene hambre de aprender, siempre tiene hambre, tiene entusiasmo. El niño siempre está dispuesto a escuchar. El niño es fácil de reprender y el niño puede humillarse fácilmente. Y las características, ya uno siendo adulto, es complicado. Y yo recordaba, hermanos, definitivamente que uno tiene que tratar de buscar el carácter de un niño para entender y entrar al reino de los cielos. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué tal Jesús también, hermanos? Trataba de que los apóstoles viajaran nuevamente a su infancia y recordaran algún momento en sus vidas que pudiera ser utilizado en su infancia para poder enseñar la palabra de Dios, que retrocedieran en algún momento en su vida, en momentos felices que les pudiera recordar el verdadero llamado que ellos tenían. Y hoy, hermanos, quiero llevarlos a que vayamos al libro de Lucas. Abra su Biblia, hermanos, para que llevemos una secuencia de lo que yo estoy hablando, usted vaya entendiendo bien lo que yo quiero, lógicamente, de la guía de nuestro Señor Jesucristo, compartirla esta mañana. En el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 5, hay un momento bien especial. Yo siempre le he dicho que he considerado que Jesús tenía momentos muy especiales en el agua. Cuando Él estaba cerca del agua, hermanos, lanzaba mensajes bien profundos. Sus enseñanzas, hermanos, trataban de establecer un entendimiento en aquellos apóstoles, en aquellos pescadores, que fueron los primeros escogidos por Jesús, para que entendieran cuál era su verdadero propósito, por qué los estaba llamando y por qué los estaba buscando. Y usted se fija, hermanos, en el capítulo 5 comienza el título y dice, la pesca milagrosa. Y antes de contarle eso, hermano, quiero retroceder años atrás, cuando yo estaba joven, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, ahí está mi papá y mi mamá de testigos, sigo siendo joven. Retrocedo, hermanos, atrás y recuerdo esos momentos cuando vivíamos en una colonia que tenía una laguna, y era hermosa la laguna. Era hermosa porque permitía que como niños tuviéramos vivencias y tuviéramos experiencias bien interesantes. Y la que más recuerdo era que nos gustaba ir a pescar. Nos encantaba ir a pescar. Yo me acuerdo que las primeras ocasiones que yo fui, hermano, no tenía entrenamiento, más era el deseo y la voluntad de poder pescar, ¿verdad? Qué bonita la sensación. Más era el deseo de
poder compartir con familia, con amigos y tener ese momento, ¿verdad?, de comunión ahí al momento de estar pescando. Y como usted sabrá, hermano, mis primeras intenciones de pescar, hermano, fueron terribles, ¿verdad? Me ensartaba el anzuelo, me reventaba el pescado, el hilo para pescar, la carnada que colocaba me la comían los pescados, mis hermanos, y yo pensaba va a ser bien difícil que yo pueda sacar un pescado, ¿verdad? Va a ser bien difícil entender eso, porque vi, hermanos, que pescar es un proceso, no es de la noche a la mañana. Uno necesita tener un aprendizaje, pero le tengo una información bien especial, y que fíjense que con el tiempo fui aprendiendo, hermano. Empecé a ver cómo lo hacían los demás. Había gente que tenía más expertise en eso. Ya no miraba yo que se colocaban en lugares, a veces los miraba donde había sombra. Había otros que se quedaban callados, escondidos, miraban el anzuelo y yo los miraba que sacaba. Hermano, cuando yo saqué mi primer pescado, dije, estoy listo para acabar con el hambre en el mundo. Cuando saco el primer pescado, dije, entiendo cómo es esto. ¿Se imagina cuando saqué el segundo? Dije, yo estoy listo. Ya puedo proveer todas las necesidades alimenticias de todo el mundo. Y fue un momento especial. Pero a medida que iba pasando el tiempo, hermano, me di cuenta que entre más me convertía pescador, ¿verdad?, iba aprendiendo nuevas técnicas. De repente empecé a ver que mi carnada podía mejorar. Empecé a entender cómo sacar pescados más grandes al momento de ponerme. Y hubo muchas veces, hermano, en esa pesca que no saqué nada. Utilicé la mejor carnada, me coloqué en lugares adecuados, y había veces que yo miraba que los demás sacaban pescado, pero yo no sacaba nada. Y regresaba triste y me ponía a analizar, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Y este mensaje que comparte Jesús con los primeros de sus discípulos que va a seleccionar es el verdadero llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios. Ayer hablábamos, me gustó mucho, el hermano Carlos compartió un devocional acerca de los mayordomos. Hablaba de los mayordomos fieles. Y el hermano Carlos manifestaba, bueno, ¿qué pasaría cuando nosotros muramos y Jesús le pida cuenta a sus mayordomos, que somos los hijos de Dios? Cuando diga, ¿qué hicieron ustedes? ¿A cuántas personas captaron ustedes? ¿A cuántas personas les hablaron de mí? Porque nosotros creemos como cristianos que la rutina es estar viniendo aquí los domingos, saludarnos entre hermanos, vamos para la casa, vamos al lago, empezamos a comer y pensamos que ese es el día a día del cristiano. Y uno dice, bueno, yo ya cumplí el mandamiento de venir el domingo, escuchar palabra de Dios y ya estuvo, y mi compromiso terminó. Pero Jesús estableció bien claro cuál era el propósito de los que se profanaban ser cristianos, de los que manifestaban, yo soy un cristiano. Entonces hoy, hermanos, quiero compartirles, inicialmente, hermanos, en el capítulo 5, si usted se fija, dice la pesca milagrosa. Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hermanos, el pescador experto, el que ya vive de la pesca, hermanos, se va de madrugada. No es a la hora del día, no es en un horario regular, hermano. El pescador trata de ir de madrugada para poder obtener la mejor pesca, el pez más grande, el pez más pesado, el pez más carnoso. Y en este momento, hermanos, que Jesús está hablando con la gente que está ansiosa, se fijó lo que dicen los primeros versículos. La gente estaba ansiosa de escuchar palabra de Dios. Estaban a la orilla del mar de Galilea. Jesús estaba hablando y dos barcas se empiezan a acercar. Dos barcas, hermanos, que según la lectura tenían horas de estar tratando de sacar un pescado. Tenían horas, hermanos, y los barcos se empiezan a aproximar. Jesús los ve, los detecta. En uno de los barcos aparece el personaje que todos ustedes conocen y que muchos se han identificado con él. Aparece Simón, hoy llamado Pedro. Iba con su hermano Andrés y venían los dos en su barca, y en la otra barca venían los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, hermano. Venían los dos, tenían su empresa y venían de alta mar sin ningún pescado. Venían después de horas de trabajo, hermanos, sin nada. Todo el esfuerzo que se había hecho en alta mar, porque estar debajo del sol en alta mar es triste.